Pues una vez más nos encontramos aquí en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, ubicado en la calle de Pestalozzi, 1117, Colonia del Valle. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, o especial para mí y para muchos otros colegas, es el doctor Valentín Nieves Hocico. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Pues bueno, yo les voy a leer el currículum del doctor, muy brevemente, porque la verdad es que tiene un currículum muy amplio y le dije que lo íbamos a sintetizar, porque si no, no acabamos, o doy su currículum o él da la conferencia. De 1985 a 1988, el doctor cursó la licenciatura de cirujano dentista y es egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM con mención honorífica. Felicidades. Gracias. En 1992 al 94 cursó la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología. El doctor también realiza implantología y rehabilitación y ha tomado varios cursos de actualización continua, congresos, simposios nacionales e internacionales de la especialidad y otras áreas a las cuales, bueno, pues él se dedica. Concursó en oposición abierto de la Facultad de Odontología UNAM, sustentado el 8 de septiembre del 2000, para determinar que es apto para la docencia. Qué bueno, doctor. Gracias. Su práctica profesional es a nivel privado, en cirugía bucal y maxilofacial e implantes dentales. Es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, miembro de la International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons y miembro de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano. Actualmente es profesor de posgrado en la UNAM en la especialidad de cirugía oral y maxilofacial y el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que son las complicaciones en cirugía bucal. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por haber venido. Y bueno, te invito a que pases para que nos puedas platicar sobre el tema que tienes preparado para nosotros. Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para todos nosotros los cirujanos dentistas, porque es el tema de prevención y manejo de las complicaciones en cirugía bucal. Este tipo de complicaciones se puede asociar a los anestésicos que utilizamos frecuentemente o también asociadas al procedimiento que llevamos a cabo. Dentro de estas complicaciones, existen algunas ligadas al anestésico local, como son los accidentes locales, que pueden ser inmediatos, como son las reacciones locales al anestésico, hipersensibilidad al mismo, deficiencia parcial o total del efecto del anestésico, dolor anormal a la infiltración o ruptura de la aguja al momento de estar haciendo la infiltración. Lesiones nerviosas que pueden provocar parálisis de algunos nervios motores o alteraciones de la sensibilidad de nervios sensitivos. Lesiones vasculares que nos pueden provocar hemorragias y también alteraciones a nivel muscular que pueden provocar trismus. Dentro de estas complicaciones ligadas a la anestesia local podemos hablar de inicio de la ruptura de las agujas. Afortunadamente este es un evento que cada vez es más raro y es debido a la principal causa debido a movimientos bruscos de la jeringa anestésica durante el procedimiento de infiltración. Anteriormente se utilizaban técnicas indirectas en las cuales usábamos movimientos de un lado hacia otro de la aguja y esto provocaba dobleces en el sitio donde la aguja se une al émbolo que la sostiene sobre la jeringa. Entonces estos cambios de dirección provocaban, en caso de que estuviera deficiente la calidad de la aguja, las fracturas. Y también se asociaba a la utilización de calibres gruesos durante la infiltración.
Actualmente este tipo de fracturas es muy raro y en mi práctica profesional lo he visto en muy pocas ocasiones. Aquí les presento un ejemplo de una fractura de una aguja en la cual está atrapada en los tejidos blandos y va a requerir un procedimiento especializado para ser retirada. Otra de las complicaciones en cirugía bucal son las ligadas a la anestesia local, son los accidentes generales, como son las reacciones vasovagales causadas por estímulos dolorosos. Estos se van a presentar como una hiperventilación leve, alcalosis respiratoria y un síncope vasovagal en el cual el paciente puede perder la conciencia. Otro tipo de complicaciones pueden ser los accidentes alérgicos, como la dermatitis de contacto y algunos más severos, como es la anafilaxia. Dentro de los accidentes generales también podemos presentar las interacciones farmacológicas con medicamentos como son los inhibidores de la monoaminoxidasa, la adrenalina, noradrenalina, barbitúricos y alcohol. Y en casos muy raros, intolerancias al medicamento anestésico, como son la metahemoglobinemia y la hipertermia maligna, que afortunadamente son muy raros, pero que están descritos en la literatura, que se pueden presentar a la utilización de nuestros anestésicos de uso local. Hablando un poquito de las reacciones vasovagales, vamos a ver que están ligadas al miedo y a espacios cerrados, ¿sí? Esto nos va a dar una respuesta vasovagal importante. El paciente va a entrar en hiperventilación, lo cual va a causar una alcalosis respiratoria y espasmos carpopedales, por lo cual va a tener una especie de crisis epiléptica, pero sin llegar a tal. Su tratamiento es, primero que nada, tranquilizar al paciente, ¿sí? Hacerlo que respire dentro de una bolsa de papel para que también esté aspirando el CO2 que está produciendo y de esa manera tratar de evitar la alcalosis. Y la aplicación de algunos medicamentos por vía intramuscular o intravenosa, como es el midazolam. Este tipo de síncope vasovagal se presenta en pacientes que son sensibles al estrés, al dolor, son pacientes muy ansiosos, ¿sí? Su ritmo cardíaco se va a alterar, al igual que su ritmo respiratorio, lo cual va a provocar una hipoxia cerebral. Los signos y síntomas de este síncope vasovagal son sudoración, va a haber caída de la presión arterial con hipotensión, bradicardia, náuseas y en ocasiones vómito, y por último puede presentarse la pérdida de la conciencia. El tratamiento es colocar al paciente en decúbito supino para que las piernas estén más elevadas con respecto a su cabeza y tenga un retorno venoso adecuado hacia su cerebro y pueda recuperarse más rápidamente. Al igual se utiliza la colocación de compresas frías en la cabeza y la utilización de amoníaco para aspiración y la administración de atropina intravenosa a 1 miligramo en caso necesario. Otras reacciones que se pueden presentar son las reacciones alérgicas. Este tipo de reacciones pueden ser desde muy leves, como son las dermatitis por contacto, y se relaciona con los conservadores. Los conservadores, recordemos que en el cartucho vienen para mantener la vigencia de estos mismos, y hay que tener cuidado sobre todo con los pacientes que son con antecedentes de alergias a alimentos. Sobre todo a los tiosulfitos pueden desencadenar este tipo de alteraciones. Y algunos anestésicos tópicos pueden desencadenar este tipo de reacciones alérgicas, como son la benzocaína. Entonces hay que tener cuidados, hacer una buena anamnesis antes de intervenir al paciente y de aplicarle alguna sustancia para evitar este tipo de complicaciones. Reacciones más severas, como son dentro de este tipo de reacciones alérgicas, son las anafilácticas,
que son mediadas por anticuerpos de tipo 1, como la inmunoglobulina E, o por una respuesta celular mediada por linfocitos que han sido previamente sensibilizados. Las características que van a presentarse son urticaria inmediata, angioedema, broncoespasmo y shock anafiláctico al final. Son cuadros graves en los que se presentan en este tipo de shock y son de aparición brusca. El paciente va a ponerse pálido, va a tener taquicardia, va a tener caída de la tensión arterial y puede tener un laringoespasmo que nos va a alterar la vía aérea y va a requerir de un manejo rápido para evitar su asfixia. El tratamiento es la administración de adrenalina 1 miligramo por vía intramuscular o intravenosa, clorfeniramina en 5 miligramos, la metilprednisolona en 80 miligramos, oxígeno, y va a requerir ser canalizado a un centro hospitalario para su control posterior, debido a que si el efecto del medicamento está continuo y los efectos de los medicamentos que estamos utilizando para tratamiento son de corto plazo, va a volver a reaparecer el shock anafiláctico. Entonces va a requerir manejo hospitalario durante un tiempo prolongado. Otras de las complicaciones que se pueden presentar son como las que se presentan cuando se infiltran troncos nerviosos motores, como es la parálisis facial. No es muy frecuente, pero se presenta en algunas ocasiones, sobre todo cuando se hacen infiltraciones en el nervio dentario inferior y no se tiene la precaución de tener el contacto óseo. Se puede infiltrar dentro del cuerpo de la parótida y provocar una parálisis del séptimo par craneal. Otro tipo de complicación que puede presentarse es la isquemia facial. Esta isquemia facial puede ser debida a la infiltración intraarterial del anestésico con vasoconstrictor, y se va a poner pálida la zona que está irrigando esta arteria o este vaso que fue infiltrado. Y en ocasiones se pueden presentar úlceras necróticas. Estas úlceras necróticas son debidas a la presión excesiva al hacer infiltraciones, sobre todo en las zonas palatinas, que son zonas que están íntimamente adheridas al periósteo, y si se infiltran de manera muy importante, con una fuerza muy brusca, pueden provocar, además debido al efecto del vasoconstrictor, a la misma isquemia causada por la presión del líquido. Entonces, aquí vemos un ejemplo de este tipo de úlceras necróticas que se presentan posteriormente al procedimiento. Otro tipo de complicaciones es la anestesia prolongada. Este tipo de normalmente una anestesia adecuada puede durar entre 1, 2 o 3 horas, dependiendo del anestésico que estemos utilizando. Pero cuando perdura más de 3 horas, 4 horas, 5 horas, podemos hablar de que esto es una anestesia prolongada, y puede ser debida a la lesión mecánica que se llevó a cabo en el nervio o a la lesión directa del mismo. Puede ser al momento de hacer la punción o al estar haciendo la extracción dental, al hacer compresión del tronco nervioso. Otra cosa importante es de que muchas veces cuando hacemos la infiltración llegamos a estar en contacto íntimo con el hueso, y el bisel de la aguja se puede doblar, y al hacer el retiro de la misma podemos provocar una laceración de la vaina nerviosa, y esto provocarnos una alteración de la conducción del mismo tronco nervioso. Otra complicación es el trismus. El trismus es la dificultad para abrir la boca de los pacientes durante el procedimiento o posterior al procedimiento, y es por lo general causado por un traumatismo muscular, y está asociado a la aplicación de inyecciones múltiples en los músculos masticadores, sobre todo el macetero. El trauma quirúrgico se refiere a una serie de accidentes básicamente mecánicos producidos por el traumatismo que implica el procedimiento en sí, y suele afectar tanto a tejidos duros
como tejidos blandos en la zona que está siendo intervenida. Va a tener consideraciones anatómicas, fisiológicas y patológicas. Si vemos, hay diferentes apariciones de lesiones patológicas en el hueso que pueden provocarnos complicaciones. ¿Cómo vamos a evitar que esto se presente? Primero que nada, haciendo un diagnóstico adecuado, una correcta anamnesis, y utilizar los instrumentos adecuados para el tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo, tener un campo visual bien alumbrado, tener una buena visibilidad, evitar la fuerza excesiva al estar haciendo el procedimiento quirúrgico, tener conocimiento de la anatomía de la zona en la que estamos haciendo el procedimiento, y algo importante es desarrollar habilidad para llevar a cabo el procedimiento que íbamos a hacer. Esto, al estarlo haciendo de manera repetida, nos va a llevar a una experiencia, lo cual va a hacer que las complicaciones cada vez sean más raras. Dentro de estas complicaciones también podemos hablar de las transoperatorias, las cuales se presentan durante el mismo acto quirúrgico. Y las posoperatorias que se producen posteriormente al acto quirúrgico, que pueden ser desde minutos, horas o días posteriores a llevar a cabo el procedimiento. Existen daños menores que pueden ser transitorios o permanentes. Dentro de los transitorios podemos hablar de las alteraciones sensitivas a los troncos nerviosos en el área que trabajamos, la presencia de alveolitis, trismus, infecciones, hemorragia, fracturas dentoalveolares o desplazamientos de órganos dentales a cavidades anatómicas o a espacios aponeuróticos. Y dentro de las permanentes podemos hablar de problemas periodontales a dientes que están adjuntos al diente que estamos tratando, y alteraciones en la articulación temporomandibular. Daños mayores, podríamos hablar de la alteración sensitiva definitiva del tronco nervioso, infecciones en órganos viscerales, fracturas maxilomandibulares, lo cual nos puede acarrear, si no se manejan adecuadamente, en problemas médico-legales, que cada vez están siendo más frecuentes, porque los pacientes están haciendo más frecuentemente uso de los abogados para poner demandas a los odontólogos. Dentro de las lesiones a estructuras dentales podemos hablar de las fracturas de la corona o su raíz. Por lo regular está asociado a órganos dentales aislados en una proporción de 3:1. Los factores que pueden provocar la fractura de la corona de la raíz son la destrucción previa del órgano dental debido a un proceso carioso, dientes que ya han sido tratados endodónticamente con anterioridad, la presencia de anquilosis de las raíces de estos órganos dentales, la presencia de hipercementosis, que van a provocarnos dificultad para la extracción dental, las características del hueso denso, del hueso que puede ser muy denso, hueso de tipo 1, tipo 2, son muy fáciles de fracturarse. También la anatomía radicular va a tener una importancia debido a que si se presentan dilaceraciones muy importantes, obviamente el proceso de extracción va a ser más complicado y va a requerir un manejo adecuado. Y la falta de el acceso adecuado para llevar a cabo el procedimiento de cirugía. Dentro de los factores que pueden provocar que la corona o la raíz se fracturen está la aplicación errónea de las fuerzas, la utilización de forceps inadecuados durante el procedimiento, ¿sí? Y movimientos erróneos al estar llevando a cabo la luxación del órgano dental, y la aplicación de fuerzas excesivas no controladas que pueden provocar la fractura de la raíz o de la corona. El tratamiento es, en lo posible, hacer una extracción lo más simple, tratar de evitar hacer una extracción compleja, porque
si hacemos una extracción compleja, vamos a terminar en una extracción complicada. Entonces, hay que planear nuestros tratamientos para evitar llegar a hacer una extracción complicada de una extracción simple. Lo más recomendable es que se lleve a cabo la extracción por disección cuando vemos que hay estructuras óseas que están debilitadas y en las cuales no podemos hacer una correcta aplicación de los elevadores o de los forceps. Mediante la elevación de un colgajo, la realización de una pequeña osteotomía alrededor del órgano dental para tener una superficie de contacto adecuada y poder aplicar el elevador o el forceps, y posterior a esto llevar a cabo una sutura. Si nosotros planeamos de esta forma nuestro procedimiento quirúrgico, las complicaciones van a ser muy raras. Cuando se requiera llevar a cabo un procedimiento quirúrgico de un órgano dental multiradicular que está ya debilitado o que tiene la presencia de dislaceraciones, se recomienda hacer odontosección. Esta odontosección debe de seguir el eje longitudinal del órgano dental y hacer una separación de en fragmentos de las raíces que estén presentes, ya sea el diente birradicular o triradicular, hay que separarlo y de esta manera va a ser más fácil su extracción. La extracción por disección va a constar, primero que nada, de llevar a cabo una incisión adecuada al sitio en el que vamos a intervenir. Por lo general se recomienda que sea en la zona bucal de la cavidad oral. Se lleva a cabo la incisión, la elevación del colgajo y la osteotomía hasta descubrir la corona o la raíz que vamos a tratar. Posterior a esto se hace, si es necesario, una odontosección, la elevación del órgano dental, el manejo de la cavidad mediante una irrigación adecuada, el curetaje de cualquier tejido extraño al sitio donde está llevando a cabo el procedimiento, y la reposición del colgajo y su sutura. De esta manera vamos a llevar a cabo procedimientos limpios y que son planeados. Aquí podemos ver el ejemplo de la extracción de una porción dental que ha quedado retenida mediante la elevación de un colgajo, ¿sí?, adecuado al tipo de procedimiento que se va a requerir, en este caso un tercer molar, la osteotomía a nivel de pericoronal y la elevación propia del órgano dental para su eliminación. En caso de que haya quedado fragmentos radiculares atrapados en el hueso y si están dando complicaciones, se puede llevar a cabo una extracción mediante una disección sin hacer la incisión por la parte superior, sino a nivel de la unión del tejido queratinizado con el libre. Se lleva a cabo la incisión, la osteotomía, la eliminación del fragmento y la reposición del tejido blando mediante la colocación de suturas, ¿sí? Entonces, una vez que se lleva a cabo este tipo de eliminación, se puede dar el tratamiento a la cavidad ósea y se le dan recomendaciones al paciente, ya sea medicamentos antibióticos, analgésicos y medidas locales. Otro tipo de complicaciones que se puede presentar al llevar a cabo el procedimiento de extracciones dentales o cirugía es la subluxación de órganos dentales, la abulsión o la fractura de alguno de ellos. El tratamiento es la colocación de férulas de alambre para inmovilizar el órgano dental que se haya luxado. En caso de que se haya abulsionado, se lleva a cabo el reimplante del mismo y su ferulización, ya sea mediante una inmovilización temporal con alambre o con una férula confeccionada al momento con acrílico. Otra posibilidad de complicaciones son llevar a cabo extracciones equivocadas. En ocasiones no se hace un correcto diagnóstico o se distrae durante el procedimiento quirúrgico
y se pueden extraer órganos dentales unos por otros, como en el caso que se está presentando, en el cual el ortodoncista envió a esta paciente para que se extrajera el órgano dental primer premolar inferior y en lugar de esto fue extraído el segundo premolar inferior. ¿Qué se va a hacer? Pues en este caso el ortodoncista va a tener que hacer movimientos para reposicionar los órganos dentales en la posición del diente que se perdió. Pero debemos tener mucho cuidado para evitar este tipo de extracciones. Algo más complicado ya son las fracturas de la apófisis alveolar, ¿sí? Son de más gravedad ya que se rompe el soporte óseo de los ligamentos y también hay estructuras musculares comprometidas. Las secuelas son irregularidad ósea, hay defectos mayores a nivel de la apófisis alveolar y puede haber presencia de infección y dolor postoperatorio, el cual se debe tratar. Los factores son de que haya una inclusión accidental del hueso entre las raíces, que la forma radicular sea desfavorable, que tenga unas dilaceraciones muy acentuadas, que el alveolo no permita su expansión adecuada y que haya cambios óseos, sobre todo en pacientes ya de edad adulta, pueden presentarse este tipo de fracturas dentoalveolares. Las más frecuentes son las fracturas de la tabla vestibular, de la tuberosidad maxilar y de la cortical lingual. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una inspección adecuada, vamos a palpar las zonas que pensamos que están fracturadas, vamos a llevar a cabo una regularización ósea para evitar que queden aristas y que puedan traumatizar el tejido blando. Se lleva a cabo la inmovilización de los segmentos cuando se puede llevar a cabo. Se recomienda una dieta blanda al paciente y se recomiendan medicamentos antibióticos y analgésicos para controlar el dolor y también se pueden prescribir medicamentos antiinflamatorios. Los factores predisponentes son para las fracturas mandibulares, que es una de las complicaciones más severas en los casos de cirugía bucal, son dientes como los terceros molares que están en una posición muy baja, en la zona de caninos y premolares, cuando existen patologías asociadas, lo cual nos puede provocar una fractura patológica, y algo muy importante, la aplicación de fuerzas excesivas al llevar a cabo el procedimiento de extracción, o la debilitación muy exagerada de las corticales óseas cuando se está llevando a cabo la osteotomía. En la presencia de enfermedades sistémicas como la osteoporosis, que nos puede condicionar que los huesos se vuelvan frágiles, y cuando existen atrofias severas, pacientes muy adultos en los cuales se quedan retenidos los órganos dentales terceros molares y ha habido una atrofia severa, en ocasiones al intentar hacer el procedimiento de cirugía se puede llevar a cabo una fractura en esa zona. Aquí presentamos algunos ejemplos dentro de los cuales se han presentado algunas fracturas de manera transoperatoria o postoperatorias, algunas asociadas a patologías de tipo quístico en la rama mandibular. Afortunadamente son eventos que son raros, pero se pueden presentar a veces, se pueden presentar hasta 3 o 4 semanas después de llevar a cabo el procedimiento, debido a que los pacientes no tienen cuidado al masticar y pueden utilizar alimentos muy duros y aplican fuerzas excesivas. Tenemos casos en la División de Estudios de Posgrado donde trabajo, en los cuales se han presentado fracturas postoperatorias. ¿Qué vamos a hacer en el caso de que se presente una fractura mandibular? Lo primero que nada es hacer una reducción, hay que hacer una fijación y la inmovilización del segmento.
Cuando estamos capacitados para ello, pues no hay mayor problema, pero si no estamos capacitados, lo que hay que hacer es referir al paciente a un centro donde se pueda dar el manejo. Lo que podemos hacer en el consultorio es un manejo primario con la colocación de un vendaje de tipo Barton, que es un vendaje que se pone en 3 cabos. Ahí está colocado un ejemplo. Y se puede utilizar el cerclaje con alambre para hacer una fijación interdentomaxilar, y cuando tenemos al alcance las férulas de Ehrlich podemos también colocarlas con tracción elástica. Y lo más importante, en caso de que se presente este tipo de fracturas, hay que canalizarlo con el especialista en cirugía oral y maxilofacial para su manejo. El manejo ya definitivo va a requerir de la colocación de mini placas y tornillos para la correcta estabilización de estas fracturas, lo cual va a ser llevado a cabo en un quirófano, y esto ya nos implica gastos para el paciente y a veces va en detrimento también del profesionista de la salud bucal. Este tipo de problemas puede presentarse lo que son los desplazamientos de órganos dentales debido a falta de control en el momento de hacer la extracción. Al momento de tratar de extraer el órgano dental, si se aplican fuerzas muy violentas, pueden llevar a cabo que se desplacen los órganos dentales a algunos espacios anatómicos, como son el seno maxilar o el espacio cigomático o o el canal mandibular. Por lo regular, lo más común es que cuando se hacen extracciones de terceros molares, el desplazamiento puede ser, si está cerca del seno maxilar, se pueda ir este órgano dental hacia el seno maxilar, en la parte inferior que se impacte hacia el conducto dentario, o si se fractura la cortical lingual, hacia el espacio lingual por arriba del miloioideo. Y en ocasiones, cuando se hace la extracción y perdemos de vista el órgano dental, el paciente lo puede deglutir y puede, una de dos, o irse a la vía digestiva o irse a la vía respiratoria. Por lo regular, si se va a la vía digestiva no hay que preocuparnos mucho, si acaso tomar una radiografía de abdomen, simple de abdomen, pero cuando se va a vía respiratoria vamos a tener que pedir una interconsulta con un neumólogo para que nos diga qué tan factible es recuperar este órgano dental, porque puede provocarnos complicaciones posteriores. Entonces aquí vemos algunos casos en los cuales hay órganos dentales que han sido desplazados. En el caso de la izquierda podemos ver uno que ha sido desplazado hacia el canal mandibular, y en el lado derecho una raíz que ha sido impactada hacia el seno maxilar. En estos ejemplos que presentamos aquí hay desplazamientos hacia el espacio cigomático y el espacio pterigomaxilar, y también hacia el espacio del seno maxilar. Todos estos van a requerir un manejo, pero el manejo va a depender del tipo de desplazamiento que se ha llevado a cabo. Va a tener que tomarse en cuenta cada caso en particular, valorando siempre el riesgo-beneficio al llevar a cabo el procedimiento, y debe estar uno capacitado para llevar a cabo la recuperación. La mayoría de la recuperación de estos órganos dentales que se han ido a espacios anatómicos se lleva a cabo mediante un abordaje quirúrgico previo a la localización del órgano dental. Para esto vamos a requerir la utilización de tomografías computarizadas para localizar adecuadamente el órgano desplazado. Se lleva a cabo un adecuado abordaje a la zona anatómica que se involucró, y se recupera el órgano dental. Entonces, en casos de que se hayan presentado comunicaciones al seno maxilar, vamos a tratar de no
maniobrar mucho a través del espacio que se creó por donde el diente o el resto radicular penetró al seno maxilar. ¿Por qué? Porque vamos a crear defectos más grandes que van a ser más difíciles de cerrar. Entonces vamos a llevar a cabo procedimientos más sofisticados, como es la cirugía de Cadwell-Look, para ingresar al seno maxilar. ¿Qué vamos a hacer en sospecha de que el órgano dental se ha ido al seno maxilar? Primero que nada vamos a llevar a cabo la prueba de Valsalva, que corresponde a una prueba neumática en la cual pedimos al paciente que se tape la nariz y trate de sacar aire a través de ella, y vemos si hay un burbujeo en el alveolo del sitio donde estaba el órgano dental. Si es positiva, vamos a permitir que haya una formación adecuada de un coágulo y vamos a llevar a cabo una sutura hermética de los tejidos blandos, en caso necesario hacer desplazamientos de colgajos para que esta sutura se pueda llevar a cabo. Y se administran medicamentos antibióticos, descongestionantes nasales, tanto sistémicos como tópicos, y se le pide al paciente que no estornude con su boca cerrada para evitar la presión excesiva y que se puedan abrir la comunicación. Si esta comunicación se llegara a abrir, se va a establecer una fístula oroantral, en lo cual ya corresponde a una epitelización de la comunicación, y va a requerir un tratamiento quirúrgico para llevar a cabo el cierre mediante el desplazamiento de colgajos locales o colgajos más a distancia, o la utilización de la bolsa adiposa de Bichat para sellar este tipo de defectos. Aquí presentamos un esquema en el cual que tratamos de ejemplificar cómo se lleva a cabo el procedimiento mediante la tracción del tejido blando para cubrir completamente la comunicación oroantral, y la utilización de un colgajo de raqueta en el caso del lado derecho. Y aquí de una fotografía estamos presentando un caso en el cual ya la comunicación oroantral está siendo tratada mediante la rotación de un colgajo pediculado que lleva la arteria para asegurarnos de que hay una adecuada nutrición y la fístula se va a cerrar. En ocasiones no se establece una comunicación franca al seno maxilar. Puede la raíz quedarse entre la membrana de Schneider y el piso del seno maxilar, lo cual, si se puede recuperar sin hacer osteotomías muy grandes a través del alveolo, se puede llevar a cabo, y si no, mejor planear una cirugía de Cadwell-Look. Y en ocasiones, cuando ya el desplazamiento ha sido muy ya franco, que está dentro del seno maxilar, se recomienda mejor colocar, permitir que haya una adecuada formación de un coágulo y la sutura de los tejidos blandos para recubrir el alveolo. Aquí estamos ejemplificando un tratamiento de cirugía de Cadwell-Look para recuperar órganos dentales que han entrado al seno maxilar. Es una cirugía que se lleva a cabo para este tipo de procedimientos. Se lleva a cabo haciendo una osteotomía por arriba de los premolares, de la raíz de los premolares, de manera que tengamos una visión directa dentro del seno maxilar para recuperar el órgano dental que se ha introducido. Entonces, aquí hay unos ejemplos en los cuales podemos ver que hay un tercer molar introducido al seno maxilar y la cirugía de Cadwell-Look mediante la cual se está recuperando este órgano dental. Otro tipo de complicaciones que se pueden presentar son los enfisemas subcutáneos. Los enfisemas subcutáneos son debidos a la incursión de aire en los tejidos profundos. Por lo regular se asocia a la utilización de turbinas de aire al momento de hacer un procedimiento de cirugía bucal. Recordemos que las turbinas de aire en la parte anterior, la pieza de mano de alta velocidad saca aire. Entonces, si nosotros levantamos un colgajo y estamos
mandando aire a presión a esa zona anatómica, vamos a hacer una difusión del aire hacia los tejidos blandos y hacia los espacios aponeuróticos. Yo les recomiendo que no utilicen este tipo de aparatos para llevar a cabo procedimientos de cirugía bucal, sobre todo en la zona de los terceros molares. También se puede presentar cuando a los pacientes, después de haber hecho el procedimiento de cirugía, se les pide que se enjuaguen y luego hacen enjuagues muy bruscos. Ellos mismos meten aire y vamos a notar que hay crepitación de los tejidos blandos al hacer compresión con nuestros dedos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener cuidado de que los espacios aponeuróticos, como son la órbita y las vías respiratorias, no estén afectadas, y esto hay que tener cuidado porque en determinado momento podría producirse una complicación mayor, como es la mediastinitis, que ya es una infección de tejidos profundos a nivel del tórax. El tratamiento es el tratamiento conservador y la utilización de medicamentos antibióticos para proteger al paciente. Otro tipo de complicaciones durante el procedimiento de cirugía puede ser la luxación del cóndilo fuera de la cavidad glenoidea, que esto se llama luxación de la mandíbula. Esto es debido a pérdida de la relación entre los componentes de la articulación, la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular. No es autorreducible y va a requerir de unas maniobras especiales para llevar a cabo la reducción. Se presenta cuando hay hiperlaxitud de los ligamentos y la musculatura, cuando los pacientes llevan a cabo una apertura amplia, cuando la manipulación es muy brusca, sobre todo al utilizar forceps, y durante tratamientos prolongados en los cuales los pacientes han estado durante mucho tiempo con la boca abierta, o están utilizando medicamentos relajantes musculares. Se va a presentar, en el caso de que se queden luxados, los pacientes entran en pánico y puede haber salivación abundante. ¿Qué vamos a hacer? Existen varias maniobras para tratar de llevar a cabo la reducción de la luxación. Existe la maniobra de Dupuis y la maniobra de Nelaton, en la cual consiste en la maniobra de Dupuis en colocar la palma de la mano en el mentón y hacer una compresión hacia atrás y hacia abajo para tratar de meter el cóndilo en la cavidad glenoidea. Si en caso de que ha sido unilateral, pues se trata de hacer hacia el lado que fue afectado. En caso de que sea bilateral, pues se trata de hacer primero un lado y posteriormente el otro. En el caso de la maniobra de Nelaton, requiere de la colocación de los pulgares en la zona más posterior de la mandíbula, pueden ser en los últimos molares, y hacer una compresión hacia abajo y hacia atrás y hacia arriba de un cóndilo y posteriormente del otro para hacer la reducción. En ocasiones, cuando ya ha pasado mucho tiempo de que se lleva a cabo la luxación, va a requerir la infiltración de medicamentos anestésicos para reducir el dolor, y en caso de que sea repetitivo se va a requerir la colocación de vendajes y en ocasiones de cerclajes con alambre para evitar que se esté luxando frecuentemente el paciente. Otra de las complicaciones que sí nos llaman mucho la atención durante el procedimiento quirúrgico son las hemorragias. Recordemos que la hemorragia es una extravasación de sangre a través de la lesión de un vaso sanguíneo. Puede ser durante la incisión o durante las maniobras con los instrumentos rotatorios. Al llevar a cabo la eliminación del objetivo de la cirugía, puede presentarse en pacientes que tienen discrasias sanguíneas o están siendo tratados con anticoagulantes. Lo importante es que las hemorragias en la cavidad oral, el 99% son causas locales, ¿sí? Debido a lesiones traumáticas, debido a la persistencia de patologías o a la presencia de fenómenos infecciosos que nos producen inflamación en la zona, o alteraciones en la formación del coágulo, o la presencia de vasodilatación importante, sobre todo cuando no utilizamos vasoconstrictores
y los pacientes, si son hipertensos, pueden tener problemas de sangrado. La persistencia del sangrado se puede pensar en una hemorragia cuando la persistencia de sangrado después de la cirugía es de hasta aproximadamente 450 mililitros en las primeras 24 horas. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra conducta debe ser, primero que nada, revisar el alveolo de donde proviene el sangrado, llevar a cabo maniobras hemostásicas y darle indicaciones al paciente, como son evitar hacer enjuagues bruscos. Las hemorragias se van a cohibir casi siempre en la cavidad oral mediante la aplicación de una compresión adecuada. Puede ser mediante la utilización de una gasa empacada a presión, la utilización de apósitos hemostáticos, como son el Gelfoam o el satín hemostático, mediante la ligadura del vaso sanguíneo si lo tenemos al alcance, ¿sí? Lo pinzamos, lo ligamos con una sutura que nos permita que el vaso se cierre, y puede ser utilizada la electrocoagulación, además de la cera para hueso. Todos estos medios de hemostasia se pueden utilizar, ¿sí?, para controlar los sangrados. Dentro de otro tipo de complicaciones vamos a tener las posoperatorias, como son una hemorragia, el dolor, alteraciones sensitivas e infecciones. El dolor, pues, es un evento hasta cierto grado normal después de un procedimiento de tipo quirúrgico, y está relacionado al trauma, a la inflamación, a la infección y a movimientos muy bruscos durante el procedimiento. Se recomienda llevar a cabo una premedicación del paciente para que el evento doloroso sea lo menos posible durante y después del procedimiento. Se recomienda diferentes tipos de analgésicos que pueden variar desde el paracetamol hasta el tramadol, pasando por el clonidiniato de lisina y el ketorolaco. Eso ya va a depender de qué tan alto o tan bajo sea el umbral del dolor del paciente, pero por lo regular recomendamos unos que tengan una acción media alta, como son el clonidiniato de lisina, el ketorolaco, y ya en casos más pues graves, de dolor más severo, la combinación de ketorolaco con tramadol, que es una combinación muy efectiva. Las alteraciones nerviosas se pueden presentar debido al trauma directo al tejido nervioso mediante la compresión, la tensión o la transección del tronco nervioso. La compresión se puede llevar a cabo al estar haciendo los movimientos de luxación del órgano dental, o a la extracción, al hacer rotaciones de las partes que están en contacto con el nervio, a la tensión debido al hacerle jalar el órgano dental, y si está íntimamente asociado al tronco nervioso puede haber una laceración de su vaina. Y la transección, cuando se lleva a cabo mediante la utilización de un instrumento que puede ser cortante, puede ser la utilización de la fresa. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer este tipo de procedimientos, como son las osteotomías y la odontosección, para evitar este tipo de lesiones. Recordemos que las estructuras neuronales van a estar formadas por las vainas de mielina, los axones y el perineuro. Existen varias clasificaciones para las alteraciones sensitivas. Existe la clasificación de Sutherland, que las clasifica en cinco apartados, desde la pérdida de la conducción, la pérdida de la continuidad axonal, pérdida de la continuidad endoneural y axonal, pérdida de la continuidad perineural con disrupción fascicular y pérdida de la continuidad del epineuro. Todas estas dependiendo del grado de complejidad, va a ser el futuro que va a tener la recuperación de la sensibilidad. Otro tipo de clasificación está la clasificación de Seddon, en la cual la clasifica en neuropraxia, axonomnesis y neuromnesis. La neuropraxia es un tipo de lesión en la cual ocurre cuando la conducción axonal está interrumpida, pero la integridad del nervio
se mantiene. La axonopnesis puede ser causada por fuerzas tensiles o de aplastamiento y que pueden dejar severas pérdidas de la vascularidad nerviosa y una potencial desmineralización del tronco nervioso. Y la neuromnesis ya involucra la pérdida de tejido conectivo por una separación total a través de una transección o arrancamiento de lo que es el tronco nervioso. Estas, por lo regular, son las más difíciles de recuperar. Las lesiones cuando se presentan en diferente grado, se pueden considerar como transitorias o permanentes. Las transitorias van a tener una recuperación de 6 semanas a 6 meses y las permanentes no hay recuperación espontánea y pueden durar desde 6 meses hasta 12 meses o ya ser definitivas. Las que frecuentemente se lesionan son el nervio lingual en un 2 al 10% al momento de hacer el procedimiento quirúrgico. Al momento de hacer una punción anestésica puede ser hasta el 2%, y esto nos va a condicionar una alteración sensitiva y degustativa también. Entonces hay que tener cuidado al hacer el procedimiento, evitar hacer osteotomías hacia la zona lingual al hacer el procedimiento de cirugía de terceros molares. Recordemos que hay diferentes autores en los cuales han establecido que la posición de los diferentes troncos nerviosos están a diferentes alturas en lo que es las zonas anatómicas. En este caso podemos ver que en el caso del nervio lingual hay un promedio de entre 0.59 a 3.45 milímetros de separación entre la cortical lingual de la mandíbula y el tronco nervioso, y en sentido cervical hacia apical de hasta 2.75 milímetros. Entonces hay que tener cuidado de esto para evitar la lesión. A veces no se lesiona el tronco nervioso al llevar a cabo el procedimiento de quirúrgico, sino al llevar a cabo la sutura. Entonces hay que tener cuidado de no tomar mucho tejido para evitar que se haga ese tipo de lesiones. En el caso de las alteraciones sensitivas del nervio dentario inferior, quirúrgicamente se pueden provocar hasta en el 5%, y recordemos que la alteración que va a presentar va a ser una alteración en la cual va a haber pérdida de la sensibilidad de la piel del mentón, la mucosa gingival y los dientes. Sí, esto se conoce como el signo de Vincent. Este tipo de alteración es un poco incómoda para los pacientes, pero si fue muy superficial la lesión que se llevó a cabo en el nervio dentario, la recuperación puede ser hasta en un 90%. Las causas de las alteraciones sensitivas pueden ser ya sea debida a la punción directa, a la acción de la fresa, a lesiones por el botador, a compresión por el órgano dental, a la abulsión por el contacto al estar llevando a cabo un curetaje directo, debido a la fractura de la apófisis alveolar o a una compresión intencionada al llevar a cabo maniobras para la hemostasia. También puede ser causadas por un edema posoperatorio exagerado y al uso del electrocoagulador para cohibir hemorragias. También puede ser debido a una infección postoperatoria y debido a la presencia de tejido cicatrizal anormal al llevar a cabo el proceso cicatrizal. Puede haber alteraciones en el trayecto del dentario, en los cuales puede estar en contacto íntimo o atravesar las raíces de algún órgano dental y hacer la extracción, hacer la transección. Y puede ser causado también al llevar a cabo una incisión o la retracción del colgajo o cuando hay pérdida de la cortical. También se puede llevar a cabo cuando se hace el arrancamiento del saco pericoronario sin hacer una disección adecuada de él, al hacer la sutura, como les había dicho también.
¿Qué vamos a hacer? En el caso de que se presente la parestesia, vamos a hacer la detección de los estímulos que pueden provocar la sensación desagradable. Puede haber hormigueo en la zona, adormecimiento, o puede haber sensación de quemazón. Hay diferentes terminologías para tratar de establecer el diagnóstico de qué tipo de lesión tiene el paciente. Pues en este caso vamos a hablar muy superficialmente de ellos, como son de la hiperestesia, que es el aumento en la detección y la percepción de los estímulos, o hipersensibilidad, y esto se asocia mucho a la fase de recuperación de la lesión del tronco nervioso. La hipoestesia, en la cual la percepción es disminuida, y la anestesia, en la cual hay una completa falta de sensibilidad. La disestesia es una sensación de percepción anormal del estímulo espontáneo o provocado. Alodinia es el dolor o estímulo, dolor a estímulos no dolorosos. Y la hiperpatía, hay una hiperalgesia, o sea, hay un dolor exagerado al hacer contactos que normalmente no causarían dolor. Y la neuralgia son dolores en zonas inervadas por el nervio afectado. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de alteraciones? Primero que nada, hacer una anamnesis adecuada y la exploración física. Los medios quirúrgicos son la descompresión, en caso necesario, la excisión de los neuromas que se hayan formado, la neurorragia cuando se puede llevar a cabo, con suturas muy delgadas de calibre de 8 ceros o 9 ceros, y la colocación de injertos de tipo nervioso. Y los no quirúrgicos, que son los que más frecuente vamos a utilizar, es la utilización de fármacos como son la metilprednisolona, la betametasona, el complejo B, y en ocasiones la psicoterapia y la utilización de láser blando, la electroestimulación y la electroacupuntura. Todo esto va encaminado a que el paciente recupere la sensibilidad que ha perdido en el menor tiempo posible. Las infecciones son también un tipo de eventos que se presentan entre 1.5 y 5.8%. Puede ser debido al llevar a cabo la anestesia a través de un sitio donde hay una infección previa y puede ser conducida a tejidos más profundos, a un trauma exagerado y a infecciones ya presentes como son la pericoronitis. Algunos ejemplos que pueden presentarse son la alveolitis, el absceso agudo y la osteomielitis. La alveolitis es una perturbación de la cicatrización del hueso alveolar. Va a haber un estado de necrótico del proceso alveolar. Se puede clasificar en marginal, supurada y seca. Los factores que lo pueden predisponer son la edad, se presenta con mayor incidencia en el sexo femenino entre la tercera y cuarta década de la vida, dependiendo del estado general del paciente, y también se asocia a personas que están utilizando anticonceptivos. La etiología de puede ser la presencia de un treponema, que es el treponema dentícola, a que el hueso es compacto y no tiene mucho hueso esponjoso, y por lo cual la irrigación está limitada, a la presencia de una infección previa como es la pericoronitis, y a la utilización del tabaco. También puede ser a que la zona de la extracción se haya llenado de saliva en lugar de sangre, el excedente o exceso de utilización de anestesia local, a un trauma operatorio muy severo con calentamiento del hueso y en pacientes que son muy fumadores. Los factores posoperatorios que pueden predisponernos son que el paciente haya llevado a cabo enjuagues de manera muy brusca, lo cual ha hecho que se perdiera el coágulo, y la utilización de medicamentos y la presencia de sepsis bucal. Los síntomas son inicio de dolor 2 a 4 días posteriores al procedimiento quirúrgico. Va a haber un olor fétido en el sitio donde se hizo el procedimiento y la cavidad oral. Va a tener un sabor desagradable y el alvéolo se va a presentar seco
y vacío. ¿Qué vamos a hacer para corregir este tipo de problema? Primero que nada vamos a hacer un manejo local, como es lavar el alvéolo con suero de preferencia tibio. Vamos a aplicar un sedante tópico y lo que vamos a recomendar es de que nunca se curetee un alvéolo en el cual se ha presentado una alveolitis, porque rompemos una barrera de protección que se está formando, además del tejido cicatrizal que se está organizando en ese momento. Y la colocación de un apósito quirúrgico o algunos de los medicamentos que están especialmente diseñados para este manejo. La utilización de analgésicos potentes y en ocasiones se puede utilizar enjuagues. Aquí vemos una secuencia de imágenes en las cuales llevamos a cabo la irrigación, de la limpieza del alvéolo, la colocación del medicamento, en este caso el pospenga o albogil, el cual se tiene que mantener durante por lo menos 3 días en el sitio donde se hizo la presencia de la alveolitis. Y como medidas preventivas para la alveolitis podemos utilizar los medicamentos antibióticos y localmente la utilización de enjuagues con clorhexidina. Otra forma de prevenir la presencia de este tipo de evento es que haya una mayor irrigación para evitar sobrecalentamiento de las estructuras óseas, que haya el menor trauma quirúrgico posible y que se seleccione el mejor momento para llevar a cabo el procedimiento. Muchas veces tratamos de hacer el procedimiento quirúrgico en presencia de una pericoronitis aguda y esto nos puede provocar que se presente posteriormente la alveolitis. Otro tipo de alteraciones ya más complejas es la presencia de infecciones a nivel local, como son la celulitis y el absceso, que ya nos estamos hablando de la presencia de infecciones que van a tener que ser tratadas mediante la canalización y el drenaje en caso de que ya se haya presentado una infección, y medicamentos adecuados. Vamos a tratar de utilizar medicamentos que son efectivos contra anaerobios y, si fuera necesario, llevar a cabo la incisión, la canalización del drenaje, ya sea por vía intraoral, y en caso que fuera necesario referir al paciente para que se lleve a cabo de manera extraoral. En resumen, vamos a decir que para la prevención de las complicaciones de la cirugía bucal, lo primero que nada es el conocimiento de la anatomía de la zona que vamos a intervenir. Tener una técnica ya depurada y un buen manejo de ella. Aprender a conocer nuestras limitaciones para evitar estas complicaciones. Estudiar nuestro caso en particular. Recordemos que cada paciente es diferente y cada caso es diferente. Y contar con los recursos adecuados para darles tratamientos en caso de que se presente. Aquí está la bibliografía en caso de que tengan dudas para que la consulten, y no me queda más que agradecerles su presencia. Doctor, pues felicidades, ha sido una conferencia por demás interesante. La verdad es que definitivamente tenemos que realizar la interconsulta y no hacer nosotros intervenciones quirúrgicas en el consultorio, sino nos dedicamos a la cirugía bucal. Y esto es para todos nuestros radioescuchas, bueno, no radioescuchas, para los que están viendo nuestra conferencia virtual. Porque muchas veces caemos en el error de decir, sí, está sencilla la cirugía y yo la puedo realizar, y la verdad es que después de escuchar todas estas complicaciones, uno no se tiene que atrever ni siquiera a realizar la extracción de un resto radicular, por más sencillo que se vea el caso, ¿no? Pues yo podría decir que todos estamos capacitados para llevar a cabo este tipo de procedimientos, pero hay que aprender a conocer nuestras limitaciones. Claro. Porque de eso depende de que las complicaciones sean lo menos frecuentes. No, lo menos frecuente. No, definitivamente hay muchas complicaciones
Y creo que lo ideal es poder nosotros mandar a los pacientes con el experto. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Tenemos algunas preguntas. Bueno, primeramente quiero comentarles que la doctora Blanca Patricia Escamilla Mesa nos felicita por continuar con este tipo de conferencias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos algunas preguntas, vamos a ir contestando algunas de ellas. Sí, claro. A lo mejor no nos da tiempo de que se contesten todas, pero bueno, vamos a contestar algunas de ellas. Las que podamos. Las que podamos. Aquí una que dice, ¿cómo saber al momento si el órgano dentario se fue a vías respiratorias? ¿El paciente tiene alguna reacción específica? Sí, por lo regular va a empezar a tener tos por un mecanismo de defensa normal y el paciente va a tratar de expulsarlo si está en una zona donde se puede estimular. Pero si se fue ya a un bronquio, pues entonces sí ya va a ser un poquito más difícil de determinar. La única forma es mediante la toma de una radiografía tele de tórax y la realización de una endoscopía para poder determinar, pero eso ya requiere un manejo de tipo hospitalario. Pero por lo regular, el primer signo es la tos del paciente. Ok. Ese es un signo característico. ¿Se puede dejar el resto radicular que se fue al seno maxilar o es necesario extraerlo por algún medio o por alguna intervención quirúrgica? Aquí hay que valorar más que nada el riesgo-beneficio. Depende del tamaño del resto radicular que se fue al seno maxilar. Si es una porción muy pequeña, si es demasiado pequeña, podría, mediante el movimiento de los cilios que están en la membrana mucosa del seno maxilar, ser expulsados a través del ostium. Pero cuando son porciones muy grandes, sí va a requerir forzosamente de la realización de una cirugía de Caldwell-Luke para recuperar ese resto o el órgano dental que se haya introducido al seno maxilar. Y bueno, generalmente este tipo de fracturas se da por una maniobra excesiva en el órgano dental al tratar de extraerlo. Sí, sobre todo cuando se quedan restos apicales de los segundos molares o primeros molares que están muy, muy próximos al piso del seno maxilar, y al tratar de extraerlos se puede empujar con el elevador. Es lo más común que sucede. Es lo más común. Aquí tenemos otra. Dice, ¿cuánto tiempo hay que pedirle al paciente que no tome anticoagulantes para poder realizar la cirugía bucal? Esto va a depender del tipo de anticoagulantes que está utilizando el paciente. Hay pacientes que utilizan únicamente lo que es el ácido acetilsalicílico en dosis bajas. Este tipo de pacientes podemos pedirles que lo suspendan 3 días previos al procedimiento quirúrgico y con eso muchas veces es suficiente. Pero ya hay pacientes que están utilizando de tipo warfarínicos y eso ya van a requerir hasta 3 días antes, pero la realización de estudios de laboratorio para determinar cómo está su tiempo de sangrado coagulación, su tiempo de protrombina, su tiempo de tromboplastina parcial, para saber si están en condiciones idóneas. Normalmente se les pide el índice estandarizado para ver cómo está la actividad de sus anticoagulantes y si están por debajo de 1.5 se pueden manejar sin ningún problema. Obviamente, si son pacientes que tienen un problema médico por el cual están llevando a cabo la utilización de los anticoagulantes, necesitamos una autorización de su médico tratante para poderlo suspender. Claro, porque si no, pequeño problema en el que uno se llega a meter, ¿verdad? Bueno, al inicio no les comenté, pero ya varios de los que nos escuchan saben que nos pueden mandar algún mensaje por WhatsApp. Y bueno, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en cirugía bucal? O sea, tú nos hablaste de un sinnúmero de complicaciones que se pueden llegar a presentar, pero a lo mejor en tu experiencia o en la bibliografía, ¿qué es lo más de las transoperatorias? La hemorragia. De las operatorias, lo más común es la hemorragia de las complicaciones. Pues por aquí tenía una pregunta que decía que cómo se maneja una hemorragia en cirugía bucal.
Pues hay que hacer una compresión adecuada del vaso sanguíneo que está sangrando. Si lo tenemos a la vista, se puede hacer una coagulación mediante un electrocoagulador o la colocación de medicamentos hemostáticos como son el Gelfoam, lo que son esponjas de fibrina, o la utilización de satín hemostático a presión. Y con eso muchas veces es suficiente para detener el sangrado. Cuando son sangrados arteriales, sí va a requerir del pinzamiento del vaso sanguíneo y su posterior electrocoagulación. Ok, bueno, unas 2 preguntitas más. ¿Cuál es el anestésico que más problemas nos puede dar? No hay un anestésico como tal que nos pueda provocar complicaciones, pero se ha visto que la articaína puede provocar alteraciones como parestesias, debido al metabolismo que tiene en el organismo, sobre todo en concentraciones al 4%, es cuando más complicaciones se presentan. Entonces eso podría ser pero la articaína es un medicamento muy bueno que sirve para procedimientos de tipo quirúrgico, porque nos da una profundidad anestésica adecuada y un margen de trabajo adecuado hasta de 4 horas. Entonces, sí, pues no en todos los pacientes se presentan, están descritos en la literatura, pero al 4% que en México creo que no la venden, es como se presentan las complicaciones. Otra pregunta, dice, en una fractura dentoalveolar, ¿qué tiempo tenemos que ferulizar al paciente? ¿Cómo cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo, me imagino que dice aquí, cuánto tiempo lo tenemos que tener en observación? Depende del caso. Sí, depende del caso. Pero normalmente una fractura dentoalveolar se mantiene fija durante un mes para que consolide. ¿Ya? Recordemos que el proceso de cicatrización ósea lleva hasta 2 meses o 3 meses. Entonces, con que un mes se mantenga la ferulización es adecuada y posteriormente darle indicaciones al paciente de evitar fuerzas excesivas para que no se haya desplazamiento de los segmentos. Y bueno, pues ya la última pregunta, porque si no, pues nos seguimos aquí, ¿verdad? Cuando hay anestesia prolongada, ¿cómo podemos ayudar a que disminuya? Me imagino que cómo podemos ayudar a que más rápido se recupere la sensibilidad. Se recomienda, en dado caso de que nos hayamos dado cuenta de que hubo un contacto con el tronco nervioso, se podría recomendar la utilización de un medicamento corticosteroide, un desinflamatorio, de tipo esteroide, de preferencia uno que pueda mantenerse durante un periodo prolongado, como es el caso de la betametasona por vía intramuscular, y la utilización de complejo vitamínico B. Eso va a ayudar a que el paciente más rápido recupere la sensibilidad. Obviamente, si únicamente fue una pequeña laceración del tronco nervioso. Claro. Si hubo una transección, ahí ya está más complicado, porque requeriría de procedimientos más sofisticados, como la neurorrafia, que en México pocas personas la llevan a cabo. Entonces se requiere de la utilización de microscopios sofisticados y la técnica quirúrgica para llevar a cabo la neurorrafia, y a veces la colocación de injertos de tipo nervioso para que se recupere hasta cierto punto. Ok, el doctor Carmona envía un saludo y felicitación al doctor Nieves por su valiosa exposición y a la doctora Marín por su conducción. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas le entrega y la Fundación Dr. Manuel Rey García otorga el presente reconocimiento al doctor Valentín Nieves Hocico por su participación en la conferencia virtual con el tema Complicaciones en cirugía bucal, realizada el 17 de septiembre del 2015 por la Odontología Mexicana, México DF, septiembre 17 de 2015. Doctor Jacobo Pérez Insunza, presidente. Te hago entrega de reconocimiento y te vamos a entregar también, bueno, quiero hacerles el comentario también de que tenemos en el canal de YouTube todas las conferencias virtuales que se han estado presentando
aquí en nuestra aula virtual, para todos aquellos que quieran volver a escuchar la conferencia del doctor o que la empezaron a ver ya cuando el doctor había iniciado. Yo los invito a que se metan a YouTube y puedan escuchar tanto esta conferencia como las anteriores que se han presentado. Y pueden ir juntando así también puntos para su recertificación, para el examen, bueno, no es examen, más bien sería para la recertificación de odontología general. Muy bien. También te voy a entregar una taza que te estamos aquí entregando aquí del colegio, y te voy a invitar a que firmes, nos des tu autógrafo por la participación en el muro claro que sí. de aquí del Con mucho colegio. gusto. Bueno, pues muchísimas gracias.